¿Qué tal? Buenas noches. Tal como les habíamos anunciado, retomamos nuestra cita con las entrevistas, con las personalidades, con los personajes, con las granadinas y los granadinos que, por unas razones o por otras, tienen cosas que contarnos, cosas que compartir con ustedes, con nosotros, en esta noche, en estas noches, después de cenar en casa, con un rato de conversación tranquila por delante. Hoy nos acompaña un hombre que fue alcalde de Granada durante 2 años, bastante complicados, por cierto, que comenzó su vida política, su vida pública en el Partido Socialista, al que representó en 2 legislaturas en el Congreso de los Diputados. Un hombre que fue un adelantado a su tiempo en lo que a las nuevas tecnologías se refiere. Es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada, funcionario de carrera en la Diputación Provincial, y vamos a conocer un poco más de, como decíamos, esa historia de los últimos tiempos de nuestra ciudad, extraordinariamente compleja en primera persona, en la persona de Luis Salvador. Don Luis, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, un placer estar aquí. Ante nada, muchas felicidades, porque hoy es su cumpleaños, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Le hemos interrumpido un poco la celebración. Ha habido una celebración sorpresa muy bonita y este momento también lo es. En la primavera de 2019, Luis, usted, su partido, usted se había presentado por Ciudadanos, puede hacer alcalde de Granada al Partido Popular o al Partido Socialista. ¿Por qué en aquel momento se opta por inclinar los votos hacia la bancada del Partido Popular? Bueno, en primer lugar, en 2015 había una posición, digamos, de lo que era la Dirección Nacional de Ciudadanos, en donde la apuesta era apostar por la lista más votada. En este caso, la lista más votada en su momento había sido la de Torres Hurtado, y por tanto eso iba de suyo. A partir de ahí yo entendía y entendíamos que teníamos que hacer un cambio más profundo, y por eso en ese momento exigimos la retirada de primera línea de Torres Hurtado, porque entendíamos que había habido una etapa anterior con muchas sombras y que, aunque había sido muy larga, pero había muchas cosas por explicar, y que entendíamos que había que iniciar un nuevo periodo. Al final él se comprometió a irse en otoño, después no se fue en otoño, y después desgraciadamente se fue por el caso Nazarí, que tanto avergonzó un poco al conjunto de los granadinos. Pero fue una apuesta de la Dirección de Ciudadanos de votar o apostar por la lista más votada. Se decidió en aquel momento apoyar a José Torres Hurtado. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fueron esos primeros años de Ciudadanos en el gobierno del Ayuntamiento? Bueno, en primer lugar, nosotros cerramos un acuerdo de 40 puntos que duró 1 año, que es lo que duró el gobierno de Torres Hurtado. Dentro de esos 40 puntos pues había cosas tan importantes, por ejemplo, como la capitalidad cultural a la que aspira Granada. Había muchos temas que estaban vinculados con la tecnología, con la ciencia, y luego pequeñas cosas que tenían que ver, como por ejemplo que hubiera un intérprete de lenguaje de signos en el ayuntamiento, o que el Covirán Granada jugara en el Palacio de Deportes, que no estaba claro, o que se abriera la Biblioteca de las Palomas, que en ese momento estaba cerrada. Durante 1 año se fue ejecutando esa hoja de ruta y todo iba más o menos razonablemente bien, y los problemas vinieron, como ha venido casi siempre, de la mano del Partido Popular, desgraciadamente, y de la política, con el tema de la corrupción. Cuando imputaron a Isabel Nieto, a partir de ahí dimos avisos de que nuestro compromiso estaba, que si había concejales imputados y se mantenían, teníamos que romper ese gobierno, y exigimos, que ella dimitiera. Como no dimitía, le retiramos el apoyo público en todas las cuestiones que tuviéramos que votar, y justamente después ya llegó el caso Nazarí, y con la intervención de la policía cuando detuvo al alcalde de Torres Hurtado, y a partir de ahí en ese momento estaba ya en el Congreso, y fue bajar inmediatamente y poner el gobierno directamente en el partido que era la alternativa, que era el Partido Socialista, que por cierto de 27 concejales no gobernó con 12, con 13 o con 14, gobernó con 8, y nosotros pues le dimos el apoyo que pudimos en ese momento, porque había una situación urgente que desatrancar. Es los primeros 2 años en los que, con esa política tan convulsa que ha vivido el Ayuntamiento de Granada en los últimos tiempos, gobierna el Partido Socialista, llegan las elecciones municipales, y en las elecciones municipales se vuelve a repetir una situación también muy compleja, una distribución electoral, en el que, de alguna manera, la alcaldía, de alguna manera y de no ninguna manera, la alcaldía sigue dependiendo de Ciudadanos. Esas negociaciones sí que son
pues parece un poco que el secreto del arca perdida, ¿no? Porque Sí. ustedes dicen unas cosas, el Partido Popular dice otras cosas, Sebastián Pérez dice... No, solo... ¿Cómo fue aquello? Solo hubo una cosa, solo hubo un acuerdo de las direcciones nacionales que estaban con el mapa de toda la geografía nacional, pues decidiendo y tomando, o sea, viendo dónde coincidían los intereses para poner una mayoría que en ese momento estuviera representada, en la mayoría de los casos, por un alcalde del Partido Popular. En Granada se daba una doble circunstancia. Por una parte, que el Partido Popular había tenido los peores resultados de su historia en Granada, y la dirección del Partido Popular, sinceramente, prefería a Luis Salvador de alcalde antes que a Sebastián Pérez. A partir de ahí había la negación de un concejal de Vox a votar de cualquier manera, lo cual no solamente me lo dijo a mí, se lo dijo a Teodoro García, lo ratificó por la mañana, y Teodoro García lo comprobó, de que de ninguna manera iba a votar a Sebastián Pérez, lo cual al final desembocaba que solamente habría un gobierno con Luis Salvador encabezando, si era la suma de esos partidos, porque era el único que sumaba 14, Paco Cuenca no hubiera llegado a esa mayoría absoluta y Sebastián Pérez hubiera tenido al menos la ausencia de ese voto de Vox, por lo tanto tampoco hubiera tenido la mayoría. Y ese fue el acuerdo, fue un acuerdo de direcciones. ¿Qué es lo que sucedió con el famoso 2+2? O sea, que Sebastián Pérez, que es un político con muchos recursos, esa mañana, antes de ir a votar al Pleno, y cuando le dicen que no salen las cuentas para que él sea alcalde y que tiene que apoyar al candidato de Ciudadanos, entonces él intenta pues que tengamos una reunión, que la tuvimos todo el mundo, y cuando llego allí me encuentro que tenían preparado ya un acuerdo para que lo firmara, que era un 2+2, que no era un tal. Digo, mira, el acuerdo que hay entre las direcciones nacionales es de 4 años, alcaldía de Ciudadanos, y yo no te voy a firmar nada. Es más, exijo que en esa reunión se llamara directamente a Teodoro, o sea, precisamente porque era el que estaba al tanto para que hablara con Sebastián Pérez. Y eso se hace delante de todo el mundo. Y el otro le dice que tiene que apoyar a Luis Salvador, nos vamos tal, y nos vamos de la reunión. No hay ni choque de manos, no hay 2+2, y simplemente lo que hay es la intención de, viendo Sebastián Pérez, que repito que es un político con muchos recursos, pues dice, pues tengo una medida de presión dentro de 2 años, y es diciendo que nos hemos dado la mano y que hemos llegado a un acuerdo de 2+2. Pero ¿cómo, si tú tienes un acuerdo de 4 años gobierno Ciudadanos, te vas a dar la mano con alguien para darle 2 años, cuando en el acuerdo directamente la alcaldía la tenías 4 años? Presionaron después, durante un tiempo, formar la Junta de Gobierno local, porque mientras no se formara, supuestamente, pues no se podía arrancar del todo. Yo di ruedas de prensa diciéndole a los granadinos que no habría ningún problema, que al final habría Junta de Gobierno local. Me preguntaban que si sería solo con los 4 concejales de Ciudadanos, y yo decía que habría Junta de Gobierno local, y al final la hubo con todos y empezamos a andar. Y entonces al final el 2+2 fue un mantra que fue manteniendo, y que luego después algún medio de comunicación, pues, con alguna afinidad, pues le fue manteniendo el 2+2, que repito, no existió en ningún momento, independientemente de que ahora uno de los causantes de pasar personas de Ciudadanos al Partido Popular, como es Fran Hervias, cuando se fue a Génova, pues diga que es que si hubo un cruce de manos. Jamás hubo un cruce de manos, jamás hubo 2+2, y eso lo saben perfectamente todos los concejales del Partido Popular. Y de hecho, cuando intervino en el Pleno, o sea, César Díaz dijo, hemos elegido un alcalde para 4 años. ¿Por qué lo que valía en 2015 para Ciudadanos, que era apoyar a la lista más votada, no se reprodujo en el 2019? Bueno, primero porque son estrategias que se afrontan, igual que por ejemplo en la primera elección en la dirección de Ciudadanos acordó que Ciudadanos no entrase en ningún gobierno, porque lo que pretendían es que no por inexperiencia se entrasen en gobiernos complicados y surgiesen algunos casos de corrupción, y por ese temor pues se decidió que nadie entrara en gobierno, simplemente apoyásemos un gobierno y diéramos garantías. En esta se decidió entrar en gobiernos, y por tanto entonces entra la aritmética. El Partido Popular y Ciudadanos cerraron acuerdos en más de 300 ayuntamientos. El Partido Popular gobernó grandes comunidades, por ejemplo, como la andaluza, por ejemplo, en la comunidad andaluza, el Partido Popular tuvo 26 parlamentarios, Ciudadanos tuvo 21, o sea, prácticamente había casi un empate técnico. Y sin embargo, o sea, al final el Partido Popular gobernó en distintas comunidades y gobernó en muchísimos ayuntamientos, y dentro de los acuerdos, pues entonces en Granada, repito, se daba una triple situación. Por una parte era un sitio propicio, o sea, porque había garantías de que podíamos desarrollar un buen proyecto. Por otra parte, al final estaba la circunstancia de que el Partido Popular tenía un rechazo por parte de muchos militantes, que de hecho tuvo solamente 7 concejales y 25.000 votos. Nosotros tuvimos casi 17.000 votos y tuvimos 4 concejales. Vox y Podemos con 10.000 tuvieron 3. O sea que fuimos muy castigados en este momento en el cálculo electoral. Y ante ese resultado, y que la propia dirección del PP pues veía bien a Luis Salvador frente al propio Sebastián Pérez, y sobre todo que había
alguien de Vox, en este caso se llama Onofre Miralles, que bajo ningún concepto, y repito, dejando acusa de recibo también a la dirección del Partido Popular, está dispuesta a votar a Sebastián Pérez, y por tanto, pues entonces solamente cuadraba la aritmética ahí. ¿Granada fue una pieza del tablero intercambiable? Yo creo que no. Y digo creo que no por lo siguiente, o sea, cuando se hace la composición de resultados en general y cuando se cierran los acuerdos entre partidos, al final cierran acuerdos, por ejemplo, para una diputación o para cualquier otro sitio, se hace en base a esa variable, o sea, aritmética que te dé mayoría absoluta. Repito, en Granada se daba una circunstancia excepcional, había una persona de Vox que no estaba dispuesta a votar a Sebastián Pérez y encima no tenía una legitimidad grandísima por todo lo que había acaecido en los últimos años en el ayuntamiento, por cierto. Estando Sebastián Pérez en el ayuntamiento es cuando imputan a Torres Hurtado y antes habían imputado a Isabel Nieto. Estando Sebastián Pérez en el ayuntamiento es cuando imputan a toda la Junta de Gobierno local, o sea, inhabilitan prácticamente a todos los concejales que estaban, y es decir, habían sucedido muchísimas cosas, ¿no? Entonces se daban las circunstancias para que en ese momento hubiera un proyecto que además nosotros sí íbamos con un proyecto de ciudad, un proyecto sobre la Granada de siempre, la Granada de la capitalidad cultural, del turismo, o sea, del comercio, de todo lo que tenía que ver con la Granada tradicional, con Granada Human Tech, un proyecto para crear precisamente ese entorno tecnológico, ese ecosistema, donde precisamente a un candidato del PP, Vito, que va en la lista del Partido Popular, le encargamos, o sea, que nos hiciera ese ecosistema, con todo el ecosistema y con todas las empresas y con todos los polos tecnológicos que existían dentro de ellas y a qué se dedicaba cada una, y todo eso en una representación virtual para poder ir trabajando sobre Granada Human Tech, un proyecto verde, un proyecto social, había un proyecto de ciudad muy importante y por tanto, o sea, teníamos la ilusión de sacarlo adelante. ¿Qué papel juega en todo este lío Fran Herbias, al que ha mencionado anteriormente? Bueno, Fran Herbias juega dos papeles. El primer papel que juega es como secretario de organización, es el que cierra los pactos con Teodoro, y entonces en ese gran puzzle nacional son ellos los que van viendo qué tipo de acuerdos se pueden hacer en cualquier lado, y evidentemente Fran Herbias tiene importancia en el acuerdo con respecto a Granada, ¿no? Por tanto, o sea, ahí fue uno de los causantes de que tuviéramos la alcaldía de Granada. Y por otra parte, es la persona que se lleva todos los datos de Ciudadanos a la sede del Partido Popular para intentar desmantelar, o sea, sistemáticamente a Ciudadanos. Y además lo hace en un momento que ha pasado por alto, porque parece solamente que Fran Herbias va ahí, justamente cuando pasa lo de la moción de censura de Murcia, donde él tenía el control de una serie de parlamentarios que pertenecían a Ciudadanos y desmontó la moción en el último momento, y por tanto el Partido Popular es cuando decidió a partir de ahí contar con él. Y una vez que está ahí, pues fue hasta decisivo también, pues en el paripé, o sea, del montaje que hicieron para exigir el 2+2 y para después exigir el cambio de gobierno, porque él en ese momento estaba en calle Génova. O sea, y algún concejal incluso de Ciudadanos, como Manolo Olivares, que estaba en contacto permanente con él, pues seguían, o sea, digamos, la misma hoja de ruta que en ese momento, ante la situación de debilidad de Ciudadanos con carácter nacional, pues bueno, pues pasaba pues recuperar la alcaldía para el Partido Popular en Granada. ¿Cómo fueron los 2 años de Luis Salvador como alcalde de Granada? Bueno, yo creo que todos nosotros nos movemos además en momentos puntuales de la historia que no pedimos que sean así, pero que nos toca, ¿no? Entonces, nadie podrá quitar que el alcalde de la pandemia en Granada fue Luis Salvador, porque desde los pocos meses que empezamos a desarrollar un proyecto de ciudad a 2031, con planteamientos estratégicos, consiguiendo, digamos, también atraer inversiones, o por ejemplo, de la propia Alhambra, con sus 20 millones de remanentes, pues hacer el plan Alhambra para cerca de 30 intervenciones sobre el patrimonio histórico de ciudad, y bueno, muchísimas cosas que estábamos propiciando. De repente viene la pandemia. Cuando viene la pandemia nos encontramos que tenemos que hacer una política totalmente diferente. Yo la primera decisión que tomo es no me voy a casa, y el gabinete de alcaldía y el alcalde se quedan en el ayuntamiento, y éramos los únicos que estábamos, todos los concejales se habían ido a casa, y yo todos los días iba con trabajadores esenciales a hacer su trabajo, si repartían alimentos, si estaban en una residencia, si hacían una vigilancia por la ciudad, porque quería que se viera que el ayuntamiento no había cerrado y su alcalde seguía estando al pie del cañón. Y luego, como era miembro de la Junta de Portavoces también de la FEN, pues intentando generar recursos y buscar lo máximo posible para intentar tomar medidas que paliaran en cierta medida lo que ha sido esa pandemia, y sobre todo después de cara al comercio y después a todo el sector, digamos, económico de la ciudad. Se esperaba que el 2+2, que nunca dejó de ser un run-run, resucitara con la fuerza que resucitó en el tiempo que lo hizo. Yo lo tenía claro que iba a resucitar, y es que no, lo que no me gustaría entrar es, y no lo digo por el programa y por la entrevista, pero tú eres periodista,
y sabes perfectamente como periodista que a mí no me gusta entrar en conflicto con ningún periodista. O sea, respeto muchísimo vuestro trabajo, sé que hacéis lo que entendéis que es lo mejor para el medio que estáis representando y lo que tenéis que hacer. Pero cuando el 2+2 era una absoluta entelequia, cuando ya prácticamente todos los medios habían retirado a hablar cualquiera de ellos del 2+2, había un único medio que seguía raca con el 2+2, que es el único medio que le ha dado entrada también al final a Fran Herbias para dar su versión del mundo, ¿no? O sea, en donde plantea en su libro incluso que yo había pedido ser candidato en la Comunidad de Madrid, a Ciudadanos, ¿no? Cuando precisamente a mí me propusieron ser candidato en la Comunidad de Madrid y yo dije que no porque mi familia estaba aquí, porque mi casa estaba aquí y porque era candidato a la Alcaldía de Granada, elegido por primera vez desde hacía 5 meses y había renunciado a ir a las autonómicas. Y precisamente era el director de la campaña de Madrid, de la ciudad, de la comunidad y de todos los municipios y de 5 provincias andaluzas, y eso, por ejemplo, no lo dice en su libro, ¿no? Y sin embargo, pues al final cambiamos un poquito la historia y bueno, que los granadinos piensan que Luis Salvador pues pudo quererse haber ido de candidato a Madrid, ¿no? Y digo esto porque es el mismo medio, el mismo periodista el que le da entrada a la credibilidad de Fran Herbias, que es la persona que yo lo llamaba el Villarejo de la política, porque es el que se llevó todos los secretos de Ciudadanos y además tenían hasta todos los datos, hasta si había una multa, si había cualquier cosa, porque contrataron detectives privados para hacer un chequeo a todos los cargos públicos del partido, y con eso se fue al Partido Popular a intentar desmontar el partido y a intentar pues hacer ese traslado al Partido Popular, ¿no? Pero sin entrar en polémicas me quedo con lo positivo, y lo positivo es que ha habido 2 años de gobierno donde se ha trabajado con muchísima transparencia, se ha trabajado lo mejor posible en un entorno muy complejo, porque luego después en la parte final, cuando el Partido Popular, o sea, veía que Ciudadanos tenía una debilidad para poder defender su propia alcaldía fuera de Granada, y cuando veían por dónde iban las cosas, pues entonces al final decidieron pues seguir incluso la consigna de propio Fran Herbias, de Manuel Olivares y alguno que otro, entendiendo que al final la alcaldía podía tener un precio, y yo lo dije, o sea, habéis abandonado vuestro trabajo en la ciudad, si volvéis tenéis vuestra reserva de plazas, si no volvéis pues habrá un cambio de gobierno. Ellos pensaban que yo seguramente aceptaría una de las muchas propuestas que me estaban haciendo, no acepté absolutamente ninguna propuesta porque no se trataba de aceptar ninguna propuesta a cambio de dejar la alcaldía, y sí quisiera resaltar un detalle que es importante. Casi todos los conflictos empiezan en el Ayuntamiento de Granada, en el momento, porque ahora teníamos 2 concursos públicos muy importantes, como era el de limpieza y era el de transporte, cuando precisamente para evitar de cualquier manera ninguna etapa pasada en ninguna administración, pues planteo que se cree una comisión de control y transparencia de los grandes contratos, donde los grupos de la oposición participen de lo que se está haciendo en esos contratos. ¿Para qué? Para que los pliegos fuesen limpios, para que no hubiese ninguna duda de que todo eso se hacía correctamente. En ese momento que encima yo les exijo a las direcciones del PP que me apoyen eso, me apoyan y sus concejales votan conmigo, esa creación es cuando Sebastián Pérez se va, da la rueda de prensa, rompe con su partido, pero se queda con contratación. O sea, de responsable de contratación. Después me pide, meses más adelante, que yo le legitime públicamente como que él es el responsable de contratación y del agua, que también tiene mucho interés en el agua, y entonces digo que si sigue siendo el responsable, ¿para qué le voy a legitimar? Y eso era con la pseudoamenaza, pues que si no llega el turrón o no llega tal por el 2+2, ¿no? Porque se fuerza no sé cuántos. A partir de ahí eso no se hace porque no había que hacerlo, él supuestamente dimite, pero se pone Paco Fuentes, que luego es la persona que él propone que sea alcalde, o sea, en el momento en el que hacen esa retirada. Por tanto, con eso que he dicho, dejándolo encima de la mesa, cada uno que saque sus conclusiones, pero yo siempre tengo clara una cosa: en política siempre he vivido del sueldo que haya cobrado, y tengo una plaza de funcionario por si no tengo un trabajo político, y mi patrimonio tiene que ver exclusivamente con lo que yo he ganado y mi mujer durante todos nuestros años del ejercicio profesional, tanto en el ámbito de la política como en el ámbito profesional, ¿no? Y si yo no voy a permitir jamás la corrupción en donde yo esté, pues evidentemente no iba de ninguna manera a ceder a ningún tipo de propuesta que pudieran hacerme. ¿Es consciente, me imagino que sí, Luis Salvador, de el deterioro y del coste reputacional que supuso para Granada esa etapa? Sí, pero sobre todo la etapa final, o sea, los líos, si quitásemos los líos que durante mucho tiempo los generaba una única persona y esos líos desaparecieran, no había ninguna crisis institucional ni reputacional, porque además se estaba haciendo un buen trabajo y la ciudad estaba relativamente contenta y nadie puede decir que había cosas que no se estuvieran haciendo bien. El problema viene cuando hay que empezar a retorcer la realidad y cuando hay que intentar, si a mí me dijo, o sea, Antonio Cambril me dice: Luis, me han contado una cosa y no me la puedo creer, que es,
Me han contado que van a hacer esto, que van a hacer todo un montaje para irse todos del gobierno, dejarte solo para obligarte a que le tengas que dar el gobierno al Partido Popular. Digo, pues se quedarán sin gobierno. Pero eso ya me lo dijo Cambril un mes y pico antes, no dando crédito. O sea, por tanto, ellos ahí pensaron que hacían apuestas de que yo el fin de semana estaba negociando y estaba pactando. Cuando vieron que yo no negociaba y no pactaba, yo no iba a mercadear con la ciudad ni con la representación de ser alcalde de una ciudad tan importante como Granada. Yo intentaba estar a la altura y estaba a la altura hasta el final. Duró 21 días, no teníamos junta de gobierno local, no podía durar más. Cerré un acuerdo en este sentido con el grupo mayoritario de la oposición, dado que ellos no volvieron a su responsabilidad de gobierno, y es el que está gobernando en este momento y creo que haciendo un buen trabajo. Desde ese momento, Luis Salvador, además, públicamente dice que él ha sido alcalde y que, por lo tanto, determinadas responsabilidades no las va a ejercer en la etapa que le quedaba y que le queda como corporativo. ¿Cómo está siendo esa etapa? Bueno, en primer lugar, yo entendía una cosa. Yo siempre he intentado en política ser de las personas que sume y que contribuya a mejorar donde estés. Yo entendía que había estado todo el foco puesto en mí como alcalde y entendía, y comprendiendo también las relaciones personales de todos, pues que el foco tenía que estar en el nuevo alcalde. Yo he tenido siempre capacidad de comunicación y para poder llegar a la gente, y entonces o yo tenía un perfil bajo o si no entonces podíamos distorsionar el trabajo que se estuviera desarrollando, y yo no quería que Granada tuviera ningún sobresalto más de los que ya había tenido hasta ese momento. Por tanto, desde ese instante cerramos un acuerdo en el equipo de gobierno. Yo cogí una serie de proyectos que eran estratégicos de cara a 2031, de tipo medioambiental, de tipo de salud, de darle difusión a la capitalidad cultural en la medida en la que el alcalde y la concejala de Cultura promovieran la capitalidad cultural, y de, digamos, promocionar proyectos estratégicos para 2031, pero sin quitar el foco del alcalde y del equipo de gobierno, sino sumando y dando estabilidad en los plenos y haciendo pues que todo en ese sentido funcionara correctamente. Y por tanto, independientemente de valoraciones personales, porque cuando has sido alcalde has estado en todos los consejos de administración tomando tantas decisiones, te sientes con capacidad para tirar de esta ciudad hacia arriba y que vayan las cosas, pues te toca jugar otro rol completamente diferente, pero siempre he sabido adaptarme a lo que me correspondiera en cada momento, porque siempre he entendido que la política tiene que ver con equipos, con circunstancias, y por tanto, igual que en su momento me tocó liderar, pues después me tocaba pues contribuir sin hacer ruido, ¿no? Decía hace unos minutos que se hablaba de que Luis Salvador podía ser candidato por la Comunidad de Madrid. ¿Cuán cerca estuvo Luis Salvador de ser candidato por Andalucía? Todo, porque, o sea, directamente la elección de Albert Rivera fue que fuera candidato por Andalucía. Pero recuérdese una cosa, en primer lugar, rápidamente, la historia de Ciudadanos, cuando pasamos de Movimiento Ciudadano a Ciudadanos, vienen elecciones europeas y Ciudadanos hace que yo cierre la lista europea de Ciudadanos. La encabezaba Javier Nar y yo la cerraba. Y Javier Nar, en la lista anterior de Europa, era el que cerraba la lista de Europa. Lo digo por la importancia que le daban. A partir de ahí, entonces, yo me cojo 5 provincias andaluzas, Granada, Madrid, para ayudar en el desarrollo del proyecto completo del partido. Y en Granada hacemos primarias, salgo elegido para la candidatura a alcalde de la ciudad y hago que se hagan primarias sobre los 5 primeros, empezamos a desarrollar un proyecto muy importante. Y según estamos andando, bastantes meses después, Susana Díaz adelanta las elecciones y entonces Ciudadanos se encuentra que tiene que nombrar un candidato para la Junta de Andalucía. Me dicen que sea el candidato a la Junta de Andalucía y entonces hablo con Fran Hervia, me voy a Madrid y digo, mira, en Granada, primero, además de que en mi lista viene gente que son gente totalmente inexperta y por tanto si yo me quito de en medio voy a dejar una lista que en ese momento con dificultad para sacar adelante, digamos, el proyecto, y conté lo que pasó con el Partido Andalucista cuando eligió la alcaldía de Sevilla por la alcaldía de Granada, y diciendo que si se cogía en este momento Ciudadanos yo me iba a encabezar la lista andaluza y dejaba mi pretensión de ser alcalde de Granada y de ayudar a mejorar la ciudad, pues que seguramente Ciudadanos íbamos a pasar un desierto bastante grande en Granada. Y yo mismo sugerí que fuera Juan Marín la persona, pero por una sencilla razón, porque era una persona que estaba también en el Candelero y era el primer teniente del alcalde del Ayuntamiento de Sanlúcar y ya no iba a repetir, y por tanto pues era una persona que podía dedicarse a hacer esto y con la que en ese sentido pues yo iba a colaborar, ¿no? Por tanto tuve de cerca todo, pero al mismo tiempo no renuncié porque yo pensara que no íbamos a sacar representación. Eso es totalmente falso. Primero porque quien me conoce sabe que siempre parto de que haciendo un buen trabajo, y he dado miles de cursos a muchísima gente de formación sobre técnicas y estrategias electorales, y que el mundo lo podemos reinventar, y siempre he creído que lo podíamos hacer, hasta el punto de llegar a la alcaldía de Granada, ¿no? Y por tanto las encuestas nos daban 1 o 2,
pero el tema no era si ibas a estar o no estar en el Parlamento, sino que hacía yo con mi compromiso, donde ya llevaba andando mucho tiempo en un entorno tan importante y tan complicado como es el nuestro muchas veces en Granada, y que yo renunciara para irme a encabezar una lista andaluza cuando podía hacerlo otra persona en ese momento, ¿no? ¿Se imaginaba en su peor pesadilla que una formación política como Ciudadanos, que levantó esa ilusión en gran parte del electorado, en tan poco tiempo estuviera en una situación como la que se encuentra actualmente? Bueno, sinceramente, cuando empezamos como Movimiento Ciudadano y empezamos a hacer recorrido por todos los palacios de congresos, de deportes, y íbamos llenando solamente con convocatorias a través de redes sociales y poco más, cuando vimos el pulso que había y cuando se vio claramente, además, y de hecho es más, Ciudadanos al final murió de éxito porque ganamos al Partido Popular en 3 comunidades autónomas, en las mismas elecciones, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Catalana y en la Comunidad de Andalucía, y ahí es cuando Albert Rivera entonces empieza a jugar doble o nada, y no le vale el pactar y llegar a un acuerdo para entrar dentro de un gobierno como pudo ser el gobierno con Pedro Sánchez, y donde ya pues intentaba, a costa de cualquier cosa, pues superar al Partido Popular, y en ese doble o nada, pues al final cuando intentó pactar con Pedro Sánchez ya le cerró la puerta, porque las encuestas decían que había desastre, vino el desastre, bajamos de 57 a 10, y aún así cuando él dimite se podía haber levantado y remontado el proyecto. Pero cuando se elige 3 o 4 meses después, que se dejó mucho tiempo, a Inés Arrimadas, que entonces tenía un cheque en blanco de toda la sociedad española, porque en ese momento era una de las políticas más valoradas de toda la política española, se hace lo único que no se puede hacer en política, y es tener paralizada toda la organización. Todos los cargos públicos orgánicos de todo el partido en toda España habían dimitido, porque había un congreso. Se elige la presidenta y durante 1 año y pico no se renueva ningún cargo, y por tanto no había ningún dirigente durante 1 año y pico en Ciudadanos. Eso ya fue imposible a partir de ahí de remontar. Después errores estratégicos, como los de las mociones, como otra serie de meteduras de pata, pues al final, si vas dando bandazos, pues un día te abandonan estos, otro día te abandonan aquellos. Yo decía siempre, solamente para que no nos abandone el electorado, tenemos que poner un planteamiento objetivo encima de la mesa y decir, por ejemplo, vamos a apoyar siempre a la lista más votada. Punto 1. Salvo que lleven muchos años gobernando y haya habido unos casos de corrupción importantes, por tanto fomentaríamos un cambio de poner una serie de criterios objetivos que los intentásemos llevar siempre adelante y explicarlos. Y una vez tocaría por aquí o por allí, pero estaríamos evitando que los populismos, digamos, hubieran entrado a los gobiernos. En el momento en el que se empezó a escorar hacia un lado de la balanza y todo fue hacia ahí, pues evidentemente la parte progresista se nos fue, también se nos fue en compañeros, y luego al final pues nos desintegramos, o sea, siendo una organización en ese sentido no reconocible. Y cuando es una pena, porque el proyecto de Ciudadanos era un proyecto positivo que podía haber sumado mucho a la democracia española, como hizo, por cierto, si ahora estamos viendo, por ejemplo, la etapa actual de la Junta de Andalucía, en la etapa de Ciudadanos con Susana Díaz no hubo ni un solo caso de corrupción. En la etapa de Ciudadanos con el Partido Popular no hubo un solo caso en la Junta de corrupción, y ya están saliendo casos de corrupción en el momento en el que Ciudadanos ha dejado de estar ahí, y ya están empezando a adoptarse decisiones que van en las claves antiguas que se supone que habíamos superado. Por tanto, Ciudadanos era un partido que tenía un compromiso social y una función y una misión que hacer, y en el momento en el que la distorsionó, pues evidentemente, pues igual que surgió y creció, pues esa ilusión se desvaneció, ¿no? ¿Hay algo de lo que se arrepienta Luis Salvador? De muchas cosas, ¿no? Y eso siempre, sobre todo, primero porque cuando tomamos decisiones, y muchas de ellas tienen que ver con personas, siempre lo hacen en base a la información que tienes, con la presunción de que todo va a ir de la mejor manera posible, y luego van sucediendo muchas cosas a las que tienes que ir dando respuesta. Hubiera cambiado muchas decisiones tácticas, pero no estratégicas. O sea, las grandes decisiones estratégicas siempre me he sentido satisfecho de lo que he hecho, entre otras cosas porque el otro día, por ejemplo, daba un acto de los Monteros de Vox, ¿no? Y decía, es que el Partido Popular le dio los votos a Luis Salvador, que es muy de izquierdas, y pusimos durante 2 años a un alcalde del Partido Socialista y durante otros 2 años a otro alcalde socialista, ¿no? No, o sea, pusieron un alcalde de Ciudadanos, pero sí es verdad que mis valores de centro-izquierda no los he perdido nunca, y en el ejercicio de la política siempre los he aplicado, tanto cuando estaba en el PSOE como cuando he estado en Ciudadanos. Y ahora, precisamente, una vez que ha pasado esa etapa y me siento libre, pues vuelvo a estar, digamos, en el entorno del Partido Socialista, pues colaborando, ayudando en la medida de lo posible, también en este momento entendiendo que tiene que ser algo tranquilo y una entrada, o sea, digamos, que sirva para ayudar, y a partir de ahí, pues sentirme identificado con los valores que he defendido siempre. Le vamos a preguntar por eso. En un mes, en poco más de un mes, concluye el mandato municipal. ¿Qué planes tiene Luis Salvador en política? Bueno, yo en política tengo clara una cosa, o sea, en este momento, y también porque en esto sí tienen que ver mucho las personas.
Yo conozco mucho a Juan Espadas y le conozco no de ahora, le conozco desde que era responsable de Medio Ambiente de la OSMA y yo tenía otras responsabilidades en el Partido Socialista. Sé que es una persona que tiene muy buenos valores, sé que es una persona que tiene un perfil profesional muy potente, sé que es una persona que tiene unos valores sociales muy profundos y una ideología muy arraigada, pero es una persona también moderada y por tanto me da toda la confianza para trabajar, para conseguir que en estos 4 años precisamente pues pueda haber un cambio de gobierno y pueda, digamos, volver a la Junta de Andalucía con un proyecto nuevo y renovado. En eso es en lo que estoy trabajando durante estos meses atrás, he echado una mano en todo lo posible, seguiré haciéndolo en el futuro y a partir de ahí pues lo normal es que se termine dando el paso hacia la vuelta al Partido Socialista en algún momento, de alguna manera, eso sería lo lógico y a partir de ahí pues intentar también seguir trabajando por ayudar y por echar una mano para que los proyectos salgan adelante, ¿no? Porque estamos viendo que con la guerra de Ucrania afecta a todo el planeta, las decisiones que se están tomando en época de crisis no son lo mismo dependiendo de quién las tome y yo sí creo que en este momento pues, no soy alguien para mirar las cosas como espectador, demasiado tranquilo he estado estos 2 años en el ayuntamiento en ese perfil bajo que a veces reconozco que me desespera un poco, ¿no? Pues intentaré ayudar a que el modelo de sociedad en el que creo, o sea, y que está basado en las personas, pues siga y salga adelante. ¿Qué radiografía de la Granada de 2023 hace Luis? Bueno, por lo pronto hay una cosa en la que hemos conseguido dar un salto muy muy grande y es en que por primera vez se haya encontrado el consenso en que el nuevo patrón de crecimiento tiene que estar basado en la ciencia, en la innovación y en la tecnología. Paco, todo el mundo sabe que yo he estado ligado a la ley de la ciencia, a todo lo que ha tenido que ver con el desarrollo de la sociedad de la información en España en los ámbitos parlamentarios. Cuando Paco Cuenca propone la ley de la que Granada sea ciudad de la ciencia y habla conmigo para decirme, oye, voy a proponer esto, ¿qué te parece y tal? Y le digo que encantado y además me parece una fantástica idea. Cuando entro a la alcaldía, la gente pensaba que como alcalde iba a renunciar a ese título de ciudad de la ciencia y se ven sorprendidos cuando no solamente no lo renuncio, sino digo que se mantenga y además seguimos trabajando en la construcción de ese ecosistema en donde también Paco Cuenca ahora mismo está trabajando y con el resto de las formaciones políticas y ojalá que siempre haya la máxima unidad posible. Por eso creo que Granada está en este momento en un momento muy importante donde se está viendo que a nivel turístico, a nivel patrimonial, a nivel de lo que es nuestra ciudad con muchos hoteles de 5 estrellas de nueva creación, o sea, que decir, ahí no tenemos el problema, pero el problema, o en este caso la oportunidad, lo tenemos en ese nuevo modelo productivo que puede ser un desarrollo muy muy importante para Granada y lo tenemos que hacer de manera muy transversal, inteligencia artificial, seguridad, o sea, ciberseguridad, meternos en ámbitos que no sean ámbitos muy concretos, sino que sean genéricos para todo el desarrollo del modelo que al final va a albergar a la humanidad, porque en Granada hay mucho talento y si se cultiva y se fomenta con ese acelerador de partículas, porque también hemos trabajado mucho desde el origen del proyecto, pues podemos tener unos momentos de futuro importantes en Granada. ¿Nuestras debilidades siguen siendo las de siempre? Bueno, siempre he dicho que nuestras debilidades, y esto que me perdonen los granadinos, están más en nosotros, en nuestra idiosincrasia, que en las posibilidades que tenemos. Pero yo, por ejemplo, y aunque hay gente que intenta jugar con esto, como si yo tuviera más interés en Madrid que en Granada o cualquier cosa, no, yo viví en Madrid Granada hasta los 4 años, en Madrid hasta los 18 y son ciudades que quiero. Pero siempre, cuando vine a Granada, echaba de menos primero, Granada tiene una necesidad muy importante de colocar gente importante de Granada en sitios de decisión tanto de Andalucía como de España, porque es después donde se generan el que las infraestructuras avancen a un ritmo adecuado, el que no haya casos como de la presa de Rules y que digamos el proyecto, o sea, el progreso vaya avanzando en tu comunidad. Creo que muchas veces hemos sido muy partícipes de que somos una ciudad súper importante y una provincia muy importante, pero que no nos han tratado bien, tenemos el sentido siempre del quejío, muchas veces con razón, pero ante ese sentido del quejío no hemos hecho nada por cambiarlo, ¿no? Entonces yo creo que hay que conquistar el futuro y repito, fundamental que Granada no se quede solo en Granada, que coloque gente de Granada en todos los sitios de decisión, porque es después donde terminan viniendo las infraestructuras, las inversiones, los proyectos. En 41 días, Luis, vamos a las urnas, vamos a elegir un nuevo ayuntamiento. Para terminar, porque ya se nos ha ido el tiempo rápidamente, ¿qué reflexión te gustaría compartir con nuestros espectadores y nuestras espectadoras respecto a la importancia que tiene esa cita?
Bueno, yo creo que Granada durante los próximos años, y no era una cifra cualquiera, la de 2031, 500 aniversario de la universidad, 2031 hasta el 100 aniversario del Granada Club de Fútbol, que ojalá termine ascendiendo y también importante para la ciudad, tenemos un proyecto a medio y largo plazo, por primera vez, digamos, de ciudad y que está en este sentido andando. Hemos demostrado que la unidad institucional en torno a proyectos clave es algo absolutamente fundamental y a partir de ahí, pues los granadinos serán los que con su voto decidirán quién quiere que gobierne. Yo creo que el gobierno actual lo está haciendo bien y que Paco Cuenca lo está haciendo bien y el Partido Popular, y no lo digo con resquemor, al hacer su lista no han introducido a un solo concejal de los que había en la lista anterior en el ayuntamiento, conscientes de que lo hicieron fatal y de que el paso que dieron pues no fue en absoluto el adecuado para Granada. Los ciudadanos terminarán decidiendo quién quiere que gobierne, yo colaboraré con cualquiera que gobierne como granadino, pero evidentemente entiendo que Paco Cuenca en este sentido está desarrollando un buen proyecto, o sea, de ciudad y bueno, pues creo que es un proyecto que probablemente deba de continuar. Pues Luis Salvador, muchas gracias por estar con nosotros. Le esperamos ya cualquier día en nuestra tertulia habitual, en esa otra faceta. Y bueno, y que siga disfrutando un rato del cumpleaños. Muchas gracias. Muchas gracias y es siempre un placer estar contigo. Y felicidades, un placer. Muchas gracias. No se nos vayan, porque ahora vamos a repasar todo lo que ha dado de sí este lunes en Andalucía.